Bueno, pues quiero pedirte que me acompañes a la epístola de Efesios, por favor. La epístola de Efesios. Estamos terminando hoy algunos y otros pues en la semana que viene la serie de los grupos de hogar que tienes aquí, la historia por concluir. Y yo te preguntaría qué es lo que has aprendido. Ayer acompañé a los hombres en ese tiempo de la sesión octava, la última sesión, y de verdad que fue un tiempo realmente muy inspirador, ¿no? Si de todo lo que hemos visto en esta serie, de los vídeos, el material de tan buena calidad, ¿no? Ha quedado algo en tu corazón, debe ser esto, ¿no? Hay millones de personas en el planeta que todavía no conocen a Jesús. Millones de personas. Y tú y yo tenemos la dicha de haberle conocido, ¿no? De haber experimentado su salvación, de tener la medicina que ellos todavía no ha llegado a ellos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tengamos esto claro. Hablaba con una de las responsables y me decía, pastor, he preguntado a las personas de mi grupo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se atreven a compartir con otros, verdad? Y hemos hablado sinceramente de que tenemos temor al rechazo, temor a que nos digan que no. Y yo te digo algo, ¿no? Es muy importante hacer lo que Pablo nos dice en Efesios 6, ¿verdad? Orad por mí para que el Espíritu Santo me dé denuedo y hable del Evangelio como debo hablar. Amén. Entonces tenemos que pedir al Señor, Señor, dame denuedo, dame valentía, aunque siento temor, dame valentía para compartir el Evangelio con mi vecino, con mi amigo, con el doctor de familia, con el profesor de mi hijo, ¿no? Buscar oportunidades en la vida diaria, salir para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que no lo conocen. El próximo domingo en la reunión especial queremos enfatizar este aspecto y cerrar, ¿no? Toda esta enseñanza tan importante para nuestras vidas. Hoy hemos llegado a la última sesión de Efesios. Hemos tratado de hacer un estudio expositivo de Efesios durante 10 sesiones. Hoy es la número 9 porque el domingo pasado tuvimos la número 10. Lo cambiamos, sí, y nuestro hermano Pedro hizo una excelente labor, ¿no? Hablando acerca de la armadura de Dios, pero a mí me gustaría tratar un poquito como de resumir, ¿verdad? Lo que esta epístola es. Como sabéis, no es una epístola donde Pablo trate problemas doctrinales o morales, sino que en oración profunda lo que Pablo nos quiere hacer ver desde una perspectiva espiritual es el propósito eterno de Dios con la iglesia, ¿no? Y tenemos que entender, hermanos, algo importante, ¿no? Si queremos ver nuestro país, hemos hablado por España, transformado por el Evangelio, nosotros antes tenemos que experimentar esa transformación, ¿sí o no? Cuando nosotros somos transformados, podemos ser vehículos para que el Señor lleve esa transformación a otros y al País Vasco. Y el estudio de Efesios lo hemos titulado Ricos en Cristo, porque es una epístola que nos incita, ¿no? A abandonar la pobreza espiritual, a abandonar la inmadurez, abandonar la ignorancia espiritual. Pablo está escribiendo esta carta desde su arresto domiciliario en Roma, ¿no? Está esposado a un soldado romano que tiene al lado, pero él en oración se mete en las dimensiones espirituales profundas para que descubramos cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia. Efesios tiene 6 capítulos y tiene 2 partes bien diferenciadas. La parte doctrinal, nuestras riquezas en Cristo, que va del 1 al 3, donde él arranca después del saludo con un cántico de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. Y empieza a describir las bendiciones que hemos recibido a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluye 2 oraciones profundas. La primera por iluminación, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y la segunda por capacitación, que podamos llegar a descubrir la profundidad, la anchura del amor de Dios revelado en nuestras vidas. Es una epístola que nos habla acerca de nuestra posición en Cristo y nuestra identidad en Cristo. Esos versículos tan importantes, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego Pablo entra en el aspecto tan importante de la cruz de Cristo, ¿no? Que ha sido lo que nos ha reconciliado con Dios, ¿no? Pero también a los unos con los otros, derribando todas las barreras y haciendo de la iglesia la familia de Dios. Y después del capítulo 4 en adelante entra en los deberes de nuestra conducta.
esa doctrina que creemos, esa riqueza espiritual que tenemos en Cristo, debe transformar nuestra manera de vivir, debe marcar la diferencia. Y Pablo toca 5 partes. La primera, andar en unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos dice que Cristo ha derramado dones al ascender, y te acuerdas con la mano los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuáles son? Apóstol, ¿no? Profeta, evangelista, pastor y maestro. Los aprendíamos con los dedos de la mano, ¿sí? Ha derramado dones y ministerios en la iglesia, no para que ellos hagan el trabajo, no, sino que para que entrenen a los santos a la hora de hacer la obra del ministerio. Lo segundo que nos decía Pablo es andar en santidad, y la santidad no son los centímetros del pelo ni de la falda. La santidad tiene que ver con 3 acciones que de una forma cotidiana nosotros realizamos para estar limpios y sanos. Lo primero que nos dice Pablo es que tenemos que despojarnos de todos los hábitos viejos. Lo segundo es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y lo tercero es vestirnos de las acciones de la nueva vida. Después nos dice Pablo la importancia de andar en luz. Sería la tercera, ¿no? Es decir, es incompatible las obras de las tinieblas con las obras de la luz. Y nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es muy interesante que en la cultura griega hacían simposios. Hoy en día un simposio es una reunión de científicos o de profesionales para reflexionar, ¿no? Es como un congreso. Pero en aquella época era una litrona. Se reunían con alcohol para beber. Y Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, ¿no? Ese debe ser nuestro anhelo cuando vienes aquí, cuando te reúnes, cuando estás en el grupo de hogar, que realmente en cada reunión el Espíritu de Dios te llene, y te llene hasta rebosar. Hoy vamos a ver la otra parte, la otra implicación, andar en relaciones familiares y laborales conforme al diseño de Dios. Y el domingo pasado vimos andar en victoria en medio de la lucha espiritual. Poneos toda la armadura de Dios, para que en esa batalla que tenemos cada día con el pecado, habiendo acabado todo, estéis firmes. Amén, estéis firmes. Bien, entonces, bueno, me gustaría que entremos hoy en esta parte, ¿verdad? En la parte que nos queda, que tiene que ver con el diseño de las relaciones en Cristo Jesús entre el esposo y la esposa, los padres y los hijos, los obreros y sus jefes. Y nos damos cuenta, fijaros que antes de leer el texto, que Pablo sigue enfocado en la importancia de la unidad y de la santidad aplicadas a las relaciones dentro de la familia y en el trabajo. Ahora, si cada uno de nosotros reflexionamos, nos damos cuenta de que la vida familiar y la vida laboral son 2 de los aspectos más importantes de nuestra vida diaria, donde pasamos la mayor parte, diría yo, de nuestro tiempo, ¿verdad? La mayor parte de nuestro tiempo. Y por tanto, sí que tiene que haber una diferencia en esos aspectos desde el momento que nos convertimos. Si nuestra fe, lo que creemos, no marca ninguna diferencia, ni en la vida familiar, ¿verdad?, ni en la vida laboral, entonces no tenemos una fe viva, tenemos una religión que no sirve, digamos, para nada, ¿no? Entonces Pablo entra en estos 2 aspectos, de estos 2 ámbitos de nuestra vida, y nos dice que Dios tiene un diseño para nosotros, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y creo que hoy en día tanto la familia como el trabajo necesitan ser enfocados conforme al diseño de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares que no son gobernados por la palabra de Dios, incluso en casos donde sus miembros dicen ser creyentes, y las consecuencias en esos hogares realmente son trágicas, ¿no? Vivimos una realidad, 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio, y nadie sabe, diría yo, cuántos esposos y esposas están divorciados emocionalmente, aunque vivan en una misma casa. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en esta mañana, que a través del poder del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra, podemos andar en armonía como esposos y esposas, como padres e hijos, y como jefes y empleados. Tenemos que aplicar, y lo vamos a hacer ahora, esa unidad a la vida diaria, tanto en la familia como en el trabajo. Muy bien, entonces ya hemos hecho la introducción, ahora vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 21, y leemos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Señor, oramos que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras los ojos de nuestro espíritu y los oídos de nuestro espíritu para recibir esta palabra, Señor. Y que podamos, Dios mío, tomarla con un corazón que quiere ser hacedor de la palabra, para que nuestra vida familiar, nuestra vida laboral sea transformada, sea hecha conforme a tu modelo y podamos vivir, Señor, una vida familiar y laboral bendecida y próspera, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tratar de desgranar estos versículos en 7 aspectos, ¿verdad? El primero es la autoridad y la sumisión. Fijaros en el versículo 21, Pablo da un giro aquí y nos dice algo importante para todos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, eso está ligado al capítulo 5, versículo 18, ¿no? Donde dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es un imperativo, es un verbo en imperativo que va seguido de 4 verbos en participio, ¿no? Entonces Pablo está hablando de 4 conductas que realmente demuestran que estamos llenos del Espíritu Santo. Hay personas que asocian la llenura del Espíritu Santo con un temblor, con una caída, hermanos, seamos bien centrados, bien bíblicos, ¿verdad? Pablo está diciendo, cuando yo vivo lleno del Espíritu Santo, eso se demuestra en 4 conductas, ¿no? La primera que mencionamos el otro día fue hablar las maravillas de Dios cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. La segunda, cantar y alabar con el corazón. La tercera, dar gracias por todo. Y la cuarta, aquí vamos, someternos los unos a los otros. Después hay 3 párrafos a continuación de este mandato, someteos unos a otros, que son los ejemplos de sumisión que vamos a desgranar. Pablo dice, sometiéndoos unos a otros, como la esposa se somete al esposo, los hijos se someten a los padres y los empleados se someten a sus jefes. Ahora, hablar de esto, de sumisión, ¿verdad?, a la autoridad no está de moda hoy. Sé que estoy tocando un tema que es complicado, ¿verdad? No está de moda hoy, porque está opuesto, la sumisión es opuesta a las actitudes de permisividad y de rebeldía tan comunes. De hecho, creo que hablar de sujeción a veces levanta ampollas, ¿no?, fuertes protestas y resistencia enconada. Estamos viviendo tantos movimientos de liberación, supuestamente, tantos ismos, ¿verdad?
Pero ¿sabes una cosa? Lo cierto, mirando la historia y la escritura, es que Jesucristo fue quien dignificó y honró a la mujer. La gente le traía a los niños a Jesús para que les bendijera en una época donde a los bebés les tiraban a la basura, literalmente, ¿verdad? O se les abandonaba en una plaza pública. Cristo enseñó sobre la dignidad del trabajo manual, trabajando él como carpintero hasta los 30 años y lavando los pies a sus discípulos, y eso lo hacía el esclavo más bajo en el rango de un hogar. Luego, por tanto, Jesús enseñó con dignidad y con claridad, enseñó con claridad sobre la dignidad y la igualdad de los seres humanos delante de Dios. La sumisión en la Biblia, hermanos, escúchenme esto bien, no es sinónimo ni de inferioridad ni de opresión, ¿no? Ahora, Romanos es muy claro cuando Pablo está hablando de esto, y quiero recordar que cuando Pablo escribe Romanos, el emperador que estaba gobernando era Nerón, ¿no? Que fue una persona completamente cruel, ¿no? Pero fijaros lo que dice Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos hablando de Nerón, ¿sí? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Jesús le dijo a Pilato en el juicio, ¿verdad? Tú no tendrías autoridad en este momento, no te jactes si mi Padre no te la hubiera dado. Este es un principio que la palabra establece. Entonces, la autoridad de Dios bien ejercida produce tres cosas. Estaba tan conmovido viendo lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. La autoridad bien ejercida trae tres cosas: orden, vida y protección. Escucha esto bien y toma nota. Cuando en una familia nosotros como cabeza, hombres, estamos ejerciendo la autoridad bien, no es que estamos dando un golpe en la mesa y aquí mando yo, no. Estamos hablando de tres frutos: vida, orden y protección. Entonces Dios ha delegado su autoridad en hombres imperfectos que les ha puesto como cabezas de autoridad y a las cuales el resto de los seres humanos se someten. De hecho, la palabra sumisión, que viene del griego, es un término militar, hipotazo, y significa literalmente ponerse debajo de. Entonces, frente a la autoridad, en todas las esferas de la vida humana, solamente hay dos posiciones. Fíjate en esto, dos posiciones. Una, o me coloco bajo la autoridad, eso es sumisión, o me pongo por encima de la autoridad, y eso es rebelión. Eso fue lo que pasó en el cielo. Esa es la esencia del pecado, lo que Satanás hizo, quererse poner por encima de la autoridad de Dios. Levantaré mi trono sobre las estrellas. Isaías lo explica con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, la esposa debe someterse al esposo como cabeza de autoridad delegada. Lo mismo sucede con los hijos, deben someterse a los padres, y los empleados deben someterse a sus jefes, ¿verdad? Ahora fijaros, este sometimiento a las personas puestas en autoridad es una demostración de un sometimiento a la autoridad de Dios que les ha conferido. Pablo dice aquí, versículo 21, recordemos esto: en el temor de Dios someteos los unos a los otros. Ahora, cuando la autoridad delegada se ejerce para llevar al sometido a desobedecer a Dios, ¿qué dijeron los apóstoles a la autoridad religiosa de entonces, no? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nos estáis pidiendo que dejemos de predicar el evangelio. Y uno más alto que vosotros ha dicho que salgamos y que prediquemos el evangelio, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hicieron los apóstoles? No podemos dejar de obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque le estaban pidiendo a las autoridades religiosas que hicieran algo que era desobedecer a Dios, ¿verdad? Eso es una excepción. La regla normal en nuestra vida es someternos humildemente a la autoridad de Dios. Sin embargo, hermanos, equilibrio, Pablo aquí previene a todos los que ejercen autoridad del abuso de autoridad, ¿no? Tanto a los esposos como a los padres, como a los jefes, les previene que no ejerzan mal la autoridad o que no abusen de ella. Por eso pone el equilibrio y dice, vale, esposo, eres cabeza de la esposa, sí, pero ama a tu esposa, ¿no? Tu hijo, tienes que someterte a tu padre, pero padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y jefe, dueño de la empresa, tú eres el que tiene la autoridad, sí, pero no amenaces al empleado. Entonces, la autoridad, hermanos, no es, la sumisión a la autoridad no es un sinónimo de tiranía. Entre otras cosas, porque cuando ejercemos la autoridad tenemos que dar cuentas a Dios y tenemos que dar cuenta a aquellos, ¿no?
sobre los cuales Dios nos ha puesto. Muy bien, le he pedido a Esther, en la congregación tenemos muchas hermanas, ¿verdad?, que ella pueda hablaros acerca de la segunda parte, ¿no? Las casadas se someten a sus maridos. Yo sé que este tema es muy amplio, entonces le he dicho a mi propia esposa que el tiempo es limitado, ¿verdad?, porque tenemos que ver los demás aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que ella nos comparta este punto. ¿Cómo es que dice el texto? Las casadas estén sujetas a sus maridos. Que las casadas estemos sujetas. Bien, quiero partir del punto que estoy en el proceso. Hermanas, mujeres queridas, estoy en el proceso. Pero esto es muy importante, que lo podamos interiorizar y que podamos vivir nuestro día a día en esa línea. No hemos terminado de aprender. Para aprender lo que es clara la palabra sujeción, someternos. Y aquí entran varones y mujeres. Nos tenemos que aprender a sujetar, someternos unos a otros. Pero en el caso de nosotras, cuando entendemos cuál es nuestro rol y decidimos abrazarlo conforme nos lo enseña la palabra, conforme nos lo explica la palabra, de verdad, hermanas, que trae plenitud de vida. Si yo parto de entender la palabra sujeción, sujetarme, someterme, parto de lo que estoy escuchando allí fuera, de lo que habla la publicidad, de lo que está moviendo el mundo político, social, pues apague y vámonos. De eso eso no es lo que la palabra nos enseña y a lo que nos invita la palabra. Entonces, hermanas, queremos vivir una vida plena. Para yo poder vivir una plena vida, tengo que venir al que me ha diseñado, al que me ha creado, para que me termine de sanar, transformar, cambiar, porque ¿cómo me voy a someter o cómo me voy a sujetar después de lo que yo he vivido o de las experiencias tan negativas que he vivido? No voy a querer, porque he salido escaldada, dañada, vapuleada, abandonada, golpeada, despreciada, humillada por infidelidades. Ahí podemos añadir un montón de cosas, pero recordemos que si vamos al que nos ha diseñado, al que nos ha creado y nos ha equipado para que nos tomemos la decisión de sujetarnos, someternos a nuestros maridos, Él nos va a equipar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la gracia. Entonces, hermanas, lo que decía Jesús, que tocar este tema levanta ampollas, es verdad. Sí que es, pero ampollas, claro que sí, porque está enfocado de una forma errada. Pero si yo abrazo lo que la palabra dice y a la forma de la palabra, vamos a ser mujeres plenas, felices y libres de muchas responsabilidades. Porque no olvidemos que el Señor le va a pedir cuenta a los varones de cómo nos han tratado. No olvidemos de que cuánto nos han servido, porque el varón sirve. Entonces nosotras nos tenemos que equipar para que nos sirvan, para que nos amen, para que nos cuiden. Y una de las formas es cuando decidimos, porque es algo voluntario. Y algo voluntario, no solamente voluntario porque me ha tocado, no, sino cuando uno decide abrazar ese diseño que Dios ha creado, abrazarlo con alegría. Es muy importante. Recordemos que en el gozo de Cristo tenemos bendición. En el gozo de Cristo hay fortaleza. La palabra lo dice. Entonces, abracemos esto que la palabra nos ha dado. Y como digo yo estoy en el proceso. No he aprendido. Jesús me aguanta mucho. Ya son casi 40 años que me está aguantando. Pero hacemos ajustes. Y a Él, el Señor le va a pedir cuentas. No de que me controle cuánto oro o cuánto leo la palabra,
¿O en qué estado espiritual estoy yo? Ojo, maridos, que ese no es tu papel, ¿eh? Tu papel es servirme, amarme, cuidarme y tratarme como a ese vaso frágil, no débil, frágil. Amén, hermanos. Entonces, hermanas, seamos dóciles a lo que la palabra nos pide. Y eso va a ser bonito, va a ser hermoso. Y eso nos va a llevar a ser nosotras mismas, conforme al diseño de Dios. Él nos respalda, el Señor Jesús nos respalda. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias. Bueno, estaba leyendo sobre esto, la sumisión de la esposa, y fijaros cómo es difícil definir con palabras, pero esto me ayudó un montón. Es una entrega voluntaria a un amante de pacto, cuya responsabilidad está definida en términos de protección. Es la respuesta del amor al amor. Piénsalo, hermana, eso es lo que es la sumisión. Bien, vamos con el tercer punto que tenemos, que tiene que ver con los maridos, no amen a sus esposas. Está claro en este texto, ¿verdad?, que la palabra que caracteriza el deber de la esposa es la sumisión, la palabra que caracteriza el deber del esposo es el amor. Y estamos hablando, porque hoy en día es tan malentendido el amor, tantas canciones y tantas poesías, y entienden el amor mal, ¿no? Cuando el cristianismo se predica, añaden de las 4 palabras griegas que había para amor, añaden una, que es el amor ágape. Y el amor ágape consiste en esto, de que como marido voy a ser capaz de percibir las necesidades que mi esposa tiene tal como ella las vive, y voy a estar dispuesto a negarme, sacrificarme y humillarme para suplirlas. Nuestra esposa y nuestros hijos tienen necesidades espirituales, emocionales y físicas, y el Señor nos manda a nosotros como esposos y como padres que seamos sacerdotes del hogar. Ahora, Pablo no encuentra ningún ejemplo mejor para decirnos cómo es esto que la relación de Cristo con la iglesia, y nos dice que Cristo hizo un pacto con la iglesia como su esposa, hizo esto con ella, la amó, se entregó a sí mismo, la santificó, la purificó y se la presentó a sí mismo, ¿no? Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz para hacer de la iglesia, de nosotros, una esposa, ¿verdad?, hermosa, pura, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Jesús no aplasta a la iglesia, al contrario, se sacrifica a sí mismo para que ella llegue a ser lo que Dios ha diseñado que sea ella misma, ¿no? Se da a sí mismo para que la esposa alcance todo su potencial espiritual completo ante Dios. Y nos dice Pablo, nosotros como esposos debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas como lo hacemos con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque una vez que nos casamos en el pacto, los dos somos una sola carne. Y dice Pablo esta frase, el que ama a su esposa, al final a sí mismo se ama. Y nos recuerda el plan original de Génesis, ¿no? El inventor del matrimonio y de la familia fue el Señor. Y por más ataques brutales que los gobiernos o las legislaciones estén infringiendo, la familia no va a desaparecer. Tenlo claro, ¿verdad? Porque lo que Dios crea, lo que Dios inventa, permanece en la historia a pesar de todos los embates que pueda sufrir. Y aquí nos recuerda, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El diseño original de Dios para el matrimonio. Y Pablo ve aquí que la relación marital, ¿no?, es un ejemplo, es un reflejo, ¿no?, que encuentra su similitud en la relación de Cristo con la iglesia. Y hace un resumen en el versículo 33. El marido debe amar a su esposa como a sí mismo y ella debe someterse con respeto a su marido. He hecho 2 cuadros que espero que te van a servir, ¿verdad?, para tener un resumen de esto que es un tema tan amplio, si me lo pasas. 2 cuadros, ¿no? Y estos cuadros, de pronto, si tú tomas nota de esto, ¿verdad?, te va a ayudar un montón a entenderlo, ¿no? La esencia del matrimonio. ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Aquí vamos a partir del esposo primero, ¿verdad? El papel del esposo. Son dos iguales con diferente función, ¿sí? 2 personas iguales con diferente función.
¿no? Entonces, el marido es cabeza según el orden de Dios, ¿no? Debe ejercer un rol de liderazgo con valor y con responsabilidad. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y yo les aseguro, queridos hermanos, y aquí hablo a los hombres, ¿no? El 90% de los muchos problemas que encontramos en los hogares tienen que ver con el papel que el hombre desempeña, ¿verdad? Entonces la esposa es ayudante y debe tener un rol nutritivo, ¿no? De nutrir la familia, cuidar y apoyar. Y nosotros como cabeza, como esposo, tenemos que proveer a nuestra esposa, por eso la flecha va para acá, compañía, seguridad, que tiene que ver con asumir las responsabilidades de proveer para la familia, etcétera, ¿verdad? Que hagamos a nuestra esposa sentirse importante. Hoy en día parece que la mujer es importante solo si tiene una nómina y un trabajo. Bueno, yo creo que una mujer es importante porque no hay otra labor más maravillosa que ser esposa y ser madre. Y tenemos que poner en valor esa labor tan importante que la esposa tiene, y además de eso puede trabajar. Así me crié yo. Mi mamá tenía que trabajar, pero siempre me mostró que lo primero para ella era ser esposa y ser mamá. Era lo primero, ¿verdad? Tenía que trabajar, sí, pero no era su prioridad. La receptividad emocional. Tenemos que entender cómo las mujeres, digamos, os relacionáis, y es muy importante que entendamos como varones y que trabajemos ese área también. Vamos al siguiente esquema. La esencia del matrimonio, fijándonos en la esposa. Repito, dos iguales con diferentes funciones. La esposa como ayudante debe proveer a su esposo compañía, admiración, ¿no? En cuanto a los planes, los propósitos, los sueños que él tiene, ¿no? Apoyo en todos los sentidos y receptividad física, y tiene que ver eso con la intimidad sexual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que esto os puede ayudar a quedaros con algo de este tema que es tan vasto, importante, que podamos aplicar en nuestra vida familiar en el día a día. El cuarto punto que encontramos aquí es: los hijos obedecen a sus padres, ¿no? Aquí nos pone Pablo ahora el segundo ejemplo de sumisión que evidencia la llenura del Espíritu Santo. En este caso, Pablo introduce un elemento más, que es la obediencia. Ahora, la obediencia y la sumisión están relacionados. ¿Por qué? Porque la sumisión es una actitud interna que consiste en que me pongo, ¿te acuerdas? Me pongo bajo autoridad. En mis formas de proceder en todos los lados siempre me pongo bajo autoridad. Es una actitud interna la sumisión. La obediencia es la parte externa y visible de la sumisión. La obediencia, aquí lo tienes puesto, es hacer la voluntad de la persona que está en autoridad sobre mí. Entonces, el niño sabe que el papá y la mamá están en autoridad sobre él y no hace lo que él quiere, sino hace lo que esas personas en autoridad le mandan para su bien. Pablo dice: los hijos deben obedecer a sus padres, a quienes Dios ha puesto como autoridad delegada sobre ellos, y da varias razones. La primera, la obediencia es justa, ¿no? Los padres han traído a sus hijos al mundo, luego se entiende que el padre tiene más sabiduría y más experiencia que sus hijos, y por eso es justo que le obedezcan. En segundo lugar, la obediencia es un mandamiento. Pablo cita el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? La palabra honrar significa más que obedecer. La palabra honrar significa mostrar respeto, valorar, amar y cuidar. Hoy en día a veces oímos a personas hablar de los padres como esos viejos, esos carrozas, ¿verdad? Es decir, hay jóvenes que se creen mucho más sabios que sus padres, ¿no? Y les hablan de esa actitud, ¿no? De desprecio, de ingratitud y de exigencia. Y nos habla la palabra de Dios también de recompensar a nuestros padres, retribuirles y cuidarlos cuando son mayores o ancianos, porque antes ellos ya lo hicieron con nosotros. Y la tercera razón que dice Pablo por la cual los hijos deben obedecer a los padres es porque la obediencia trae bendición. El hijo que obedece a sus padres puede esperar dos bendiciones. La primera es que le vaya bien en la vida, y la segunda, que sea de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios ha establecido así, y también deja muy claro la palabra de Dios, que cuando los hijos obedecen a sus padres se libran de muchos pecados y peligros que podrían acortarles la vida. Eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces la obediencia
nos enriquece. Y quiero hablar a los jóvenes, ¿verdad? Tú estás pensando como joven en establecer un noviazgo. Yo te hago una pregunta práctica, ¿verdad? ¿Qué vas a llevar en la maleta cuando te cases? Sí, mi conducta con mis padres es lo que yo me llevo cuando me case. De hecho, yo voy a tratar a mi esposa como traté a mi madre. Y la novia va a tratar al esposo como trató a su padre. Esas realidades de la vida son así. Cuando yo me caso con alguien, estoy escogiendo al padre de mis hijos, ¿sí? O a la madre de mis hijos, ¿no? Esas son realidades contundentes, ¿no? Reales que tenemos que pensar y tenemos que valorar, ¿no? Entonces es muy importante como jóvenes, muy bien, si queremos establecer un noviazgo bendecido, tenemos que examinar qué hay en nuestra maleta y quitar cosas, ¿verdad? Que realmente no van a ser de bendición para nuestro matrimonio. Entonces los hijos deben aprender y debemos enseñarles desde que nacen a obedecer a la primera, a su padre y a su madre, porque Dios lo ha mandado así. De hecho, la Biblia establece que la desobediencia a los padres es rebelión contra Dios. El quinto aspecto, fijaros, padres que crían en disciplina a sus hijos. Fijaros, esta palabra disciplina también tiene muy mala prensa, ¿verdad? No suena como mal, pero quiero que te ambientes un poquito. Cuando Pablo escribe estos versículos en la época de Roma, del Nuevo Testamento, existía la patria potestad romana. Fíjate, que daba al padre autoridad soberana. ¿Sabe lo que significa soberano? Soberano es alguien que puede hacer lo que le dé la gana sin explicar nada a nadie. Eso significa que la persona es soberana. Pues el padre tenía autoridad soberana sobre la familia. El padre podía castigar, podía matar al recién nacido, podía disponer de sus hijos como sus esclavos o sus cosas. Esa era la realidad cuando Pablo escribe estos versículos en el Imperio Romano. El padre romano tenía poder absoluto sobre la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, podía disponer a su antojo, hasta infringirles la pena de muerte. Imagínense. Entonces, ¿Pablo qué dice? Pablo que le dice a los padres, a ver cómo ejerce la autoridad, ¿no? Es decir, limita el abuso de autoridad de los padres y les manda que no provoquen a ira a los hijos. Es decir, que no ejerzan un control excesivo sobre sus hijos, que no anulen la identidad de sus hijos o su potencial, que no dañen su autoestima o que no se olviden de estimularlos. Hubo un pintor famoso, se llamó Benjamin West, y cuenta cómo llegó él a ser pintor. Dice que cierto día su madre se fue de compras y le encargó cuidar a su hermana pequeña. Y en ese cuidado que estaba Benjamín haciendo, encontró unos frascos de tinta. ¿Y qué crees que comenzó a hacer? Cogió la tinta y empezó a hacer un retrato de su hermana pequeña. Evidentemente, al hacer el retrato, pues armó una, manchó, dañó, etc. Y cuando la madre regresó a casa, vio un reguero impresionante. Sin embargo, la madre no le dijo nada, ¿no? Tomó la hoja de papel con el retrato de su hermana y le dio un beso. ¿Y sabes lo que Benjamín solía decir? El beso de mi madre me hizo pintor. Es decir, el estímulo logra más que el reproche. Y tenemos que entender en nuestros hogares que la ira, el enfado, la rabia, la gritería o la lucha de fuerza son destructivas en la educación. Son destructivas. ¿Por qué? Porque dañan la identidad y la valía del niño, ¿no? Y rebajan al hijo. Hace unos días, cuando hablábamos de la gritería, yo les contaba que en un campamento de jóvenes hicimos una encuesta a los hijos. Teníamos en una sala a los padres y en otra sala a los hijos. Y entre esas preguntas les preguntábamos, cuando te relacionas con tus padres, ¿qué es lo que más te molesta? Y nos asombró, de los 100 jóvenes que había más o menos, que todos ellos coincidieron, que me griten. Si me tienen que decir algo, me tienen que corregir, que me lo digan, ¿verdad? Pero que no me griten, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos afectando a la identidad y a la valía. Entonces, cuando un niño hace algo mal, tenemos que corregir la acción del niño. No decirle eres un tonto, eres un inútil, porque ahí estamos dañando y degradando su identidad y su valía. Y como padres, Dios nos ha puesto para realmente potenciar, ¿no?, la identidad de nuestros hijos y la valía de nuestros hijos. Entonces, fijaros, la palabra aquí nos manda que les criemos y enfatiza dos cosas. Una, que les eduquemos, que les instruyamos. ¿Sabe lo que significa la palabra educar? Viene del latín, educere. Significa hacer que el niño entre por el camino correcto y no siga los impulsos de sus apetencias o sus caprichos.
Entonces la labor nuestra como padres es guiar como personas experimentadas a nuestros hijos. Proverbios que dice, escucha, oh hijo mío, ¿no? Se entiende que el papá y la mamá son personas que ya han transitado por la vida, han aprendido que cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas hay consecuencias y quieren librar a su hijo de las consecuencias de las decisiones incorrectas, ¿verdad? Evidentemente. Entonces esa es nuestra labor, evitar a nuestros hijos las dolorosas consecuencias de desobedecer los límites puestos por Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y después habla de la disciplina y de la corrección. Hoy, en general, tanto en las casas como en los colegios, se evita la disciplina porque dicen que eso traumatiza al niño. Y hablo también como profesional de la enseñanza, que he vivido en las aulas, lo que significa tratar con muchachos, a veces de barrios marginales, muy complejos, ¿no? Y además de la pedagogía y la psicología, yo aprendí que el libro de Proverbios tiene un montón de principios y de verdades que sí que funcionan. Funcionan en el aula cuando estamos tratando de educar a los niños. Ahora, Proverbios dice algo, vale, si no queremos disciplinar bien, y te recuerdo algo, disciplinar no es castigar. Castigar es descargar mi ira para destruir a alguien. Si vamos al texto bíblico, disciplinar es tratar el carácter de mi hijo para que sea un hijo con un carácter sólido. Eso es disciplinar. Tratar el carácter de mi hijo mirando a su futuro para que sea un hijo seguro y tenga un carácter sólido, ¿verdad? Eso es disciplinar, lo que Dios hace con nosotros. Pero si no queremos la disciplina, fíjate lo que dice Proverbios, la permisividad. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, fíjate, esa palabra es fuerte, aborrece. Castigo y la traducción debe ser disciplina. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige, lo disciplina, ¿verdad? Y el siguiente dice, no rehuses corregir al muchacho, disciplinarlo. Porque si lo disciplinas con vara no morirá, lo disciplinarás con vara y librarás su alma del infierno. Sin embargo, nuestra generación en muchos casos ha optado por la permisividad para no traumatizar al niño. La palabra nos dice en el Salmo 51, dice David, en pecado me concibió mi madre. El niño cuando nace no es bueno en gran manera o en esencia, sino que es pecador. Y la disciplina en amor lo que le enseña es a tener un sano temor de Dios, a apartarse de lo malo y evitar las dolorosas consecuencias. ¿Sabes? Las cárceles están llenas de gente que tuvo dos problemas. Una, no le amaron, y la otra, no le amaron lo suficiente para disciplinarlo, ¿verdad? Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque la disciplina en amor forja el carácter, ¿no? Y repito, tiene que ser administrada en amor, ¿no? Y en afirmación de la identidad del niño, ¿verdad? Porque va a hacer que los niños crezcan seguros, ¿no? Amados y aceptados para desarrollarse plenamente. Y los dos aspectos más que nos quedan tienen que ver con la vida laboral, ¿verdad? Empleados, obedeced a vuestros jefes. Ahora, te va a impresionar que aquí se nos hable de esclavos. Quiero aclarar algo, la Biblia no aprueba la esclavitud como otras malas y degradantes prácticas del ser humano son producto del pecado y de la dureza del corazón. Lo único que hace la Biblia es regularlo para evitar males mayores, ¿verdad? Cuando no había pecado no había esclavitud y la enseñanza cristiana de hecho ha ayudado a erradicar la esclavitud. Varias de las personas que trabajaron más porque se aboliese la esclavitud en el mundo fueron, no sé si has oído hablar de Wilberforce, fueron personas cristianas evangélicas, ¿verdad?, que lucharon por esto. Entonces el trabajo realmente dignifica al hombre y es una manera de dar gloria a Dios. Y es más, creo, hermanos, que una señal de que una persona es un creyente de verdad, escúchame bien esto, es que debe ser trabajador. Una de las evidencias de que ese creyente de verdad sigue a Cristo, es un buen discípulo, es que es una persona trabajadora, que ama el trabajo y ama el trabajo bien hecho porque glorifica a Dios, ¿no? Pablo nos dice que tenemos que trabajar para el Señor, ¿no? Y habla de 4 aspectos. El primero dice trabajar en sometimiento y obediencia con temor y temblor. No lo hacen en una actitud de servilismo, entiéndeme bien, humillante, sino como un reconocimiento reverente al Señor Jesús, cuya autoridad representa a su amo. Y mira el ejemplo de José o el ejemplo de Daniel, ¿no? Lo segundo que hace un trabajador cristiano es obedecer con sencillez de corazón, con integridad
sin motivos ocultos y sin hipocresía. En tercer lugar, no trabajamos para que nos vean o para agradar al hombre, ¿no? O solamente trabajo cuando el jefe me está mirando, ¿verdad? Sino dice que los trabajadores cristianos lo hacen con excelencia bajo la mirada de Jesús. Para Él, lo estoy haciendo para Él, y a Él nunca le vamos a engañar con un trabajo mal hecho. Y en cuarto lugar, fijaros, dice que trabajamos de buena gana, no quejándonos o de una forma renuente. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que queremos hacer con nuestro trabajo es la voluntad de Dios, hacerlo de todo corazón, ¿no? Y con toda nuestra voluntad puesta en ello. Sabemos, dice aquí Pablo, cuando trabajamos, que Él es nuestro juez y que ninguna obra que hagamos, ¿verdad?, va a quedar sin recompensa. La historia cuenta que este joven se llamaba Antonio. Estamos en el siglo XVI en Italia, ¿verdad? Y a Antonio le encantaba la música. De hecho, soñaba como niño con ser un cantante muy famoso. Sin embargo, cantaba fatal. Entonces, ya cuando fue creciendo, llegó a una conclusión y dijo, bueno, resigno, ¿verdad? Me renuncio al sueño de ser un gran cantante y tomo la profesión de mi familia. Y su familia tenía una carpintería. Pero con el paso del tiempo, cuando entró en la adolescencia, resulta que la carpintería, el negocio familiar, quebró y Antonio fue contratado por la fábrica de violines de su pueblo. Y se dedicó durante su vida, ¿verdad?, a fabricar violines. Aprendió a usar esa capacidad con la madera que Dios le había dado y se propuso buscar la excelencia en lo que estaba haciendo. Y pensó, como joven, quiero ser el mejor fabricador de violines del mundo, ¿verdad? Del mundo. Y bueno, la historia dice que él hizo 1500 violines y dentro le puso Antonio Stradivarius. Y hoy los violines Stradivarius son los violines más apreciados por los coleccionistas y también por los músicos en el mundo. Pagan cifras millonarias. ¿Y qué aprendemos de este ejemplo? Que en las habilidades que Dios te ha dado a nivel profesional, ¿verdad?, las habilidades tuyas, las que tú tienes, Dios quiere como hijo de Dios, como hija de Dios, que seas el mejor. Amén. Que en tu trabajo realmente puedas honrar a Dios, ¿no? Y que ahí donde Dios te ha puesto hagas lo mejor posible y busques la excelencia como Antonio lo hizo. Y la séptima y última parte, jefes tratan justamente a sus empleados. Fijaros que aquí describen, hemos hablado con detalle cuáles son los deberes de los trabajadores o de los esclavos, y los dueños de los esclavos o los jefes reciben 3 principios, nada más, ¿verdad?, que hablan de 4 conductas esenciales de los jefes respecto a los empleados. Primero, y esto es chocante, ¿no?, les dice, haced con ellos lo mismo. O sea, es la regla de oro. Si tú quieres que tus empleados, ¿no?, te traten de determinada forma, empieza tú primero haciéndolo con ellos. Si deseas recibir respeto como jefe, honra, honestidad, haz tú lo mismo con tu empleado antes, ¿verdad? Dale lo mejor, no le explotes. Hay un ejemplo tan bonito en la Biblia que es el ejemplo de Booz y de Ruth, ¿te acuerdas? Ruth no tenía nada, acaba de llegar de la tierra de Moab, pasando el hambre, etcétera, etcétera. Y cuando llega allí, Booz le dice, no, ven y come con nosotros. Y no andes recogiendo las espigas así, sino de esta otra manera, de tal forma que no seas humillada, ¿no? Entonces, Dios nos manda que aquellos que son jefes deben ser sensibles y generosos con sus empleados. Lo segundo, no amenazarles. Yo me doy cuenta que en el día de hoy los trabajos se han deshumanizado tanto. Es decir, hemos llegado a poner la avaricia y la productividad por encima de la persona. No nos importa si esa mujer es una madre soltera, si tiene una serie de problemáticas, etcétera, sino solamente nos importa la productividad. Y al final estamos obligando a muchas personas a sacrificar la familia, ¿verdad?, por la ganancia y por el dinero. Y Pablo dice aquí, no amenazarles. No, la motivación positiva, el reconocimiento y la valoración son más eficientes que las amenazas. Levítico 25:43 dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. En tercer lugar,
los amos que tienen la autoridad deben someterse al Señor, porque dice Pablo aquí, Él es Señor de ellos y vuestro que está en los cielos, ¿no? Entonces los jefes deben tratar a sus empleados como su amo que está en los cielos haría con ellos. O dicho de otra manera, una persona no tiene verdadera autoridad si no está sometido a autoridad. Hay un refrán africano que dice así: el jefe es sirviente de todos. Imagínate, ¿verdad? El jefe es sirviente de todos. Y la cuarta, no debe tener favoritos entre aquellos que están bajo su autoridad, porque Dios no hace acepción de personas. Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad o con favoritismos. Voy a pedir, por favor, que algún ujier llame a los niños. Los niños van a pasar ahora para este tiempo. Y quiero cerrar esta reflexión, hermanos, recordándonos una de las cosas que hemos meditado estos domingos. La santidad verdadera consiste en despojarnos de los viejos hábitos, renovar nuestra mente con la palabra de Dios y vestirnos de los nuevos. Y yo creo que hay dos áreas donde esto es fundamental, ¿verdad? Donde realmente demostramos la verdadera santidad y no es fácil. Las relaciones familiares y las relaciones laborales. Y hay creyentes que dicen, no, la santidad allí en la iglesia, cuando estoy allí, o cuando me tengo que vestir, pero no, hermanos, Pablo es muy práctico. Pablo dice, la santidad verdadera se tiene que reflejar en dos áreas fundamentales de nuestra vida, donde invertimos un montón de horas, en cómo llevamos nuestra vida familiar, matrimonio, la relación con los hijos, y cómo llevamos nuestra vida laboral, ¿no? Y ahí, hermanos, estamos, como dice Esther, estamos en la escuela, estamos aprendiendo, ¿no? A hacer ese proceso, desechar. A lo mejor nos hemos criado en un hogar donde lo normal era el maltrato, donde lo normal era la gritería, donde lo normal era la promiscuidad, donde lo normal eran las deudas, donde lo normal era la mala administración. Se recibía el salario y al día siguiente estaba ya hecho polvo. No había nada, ¿verdad? A lo mejor nos hemos creado en ese hogar, con esos patrones de conducta que los tenemos grabados desde niños. Pero ahora estás en Cristo, ahora somos una nueva creación. Ahora Él nos invita a despojarnos de eso, a llenarnos de la palabra de Dios y conocer las verdades de Dios, hacerlas nuestras y a vestirnos de lo nuevo. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos cerrar nuestros ojos y preguntarnos, que esta palabra sea un espejo, ¿verdad? ¿Cómo vives tú como esposa sometida? ¿Hay heridas todavía en tu vida que te llevan a conductas de rebelión? Esposos, amamos a nuestras esposas, las cuidamos, nos sacrificamos por ellas, o son ellas siempre las que tienen que sacrificarse. Yo recuerdo de niño que llegábamos a casa del campo, del trabajo en el campo duro, llegábamos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero mi mamá era la única que tenía que poner la mesa, hacer todo lo demás, y mi papá se quedaba totalmente ajeno a esa situación, ¿verdad? Pero Dios nos habla, hermanos, de sacrificarnos por nuestras esposas, de servir a nuestras esposas, como Cristo sirvió a la iglesia, de ser esposos responsables, ¿no? De no ser egocéntricos y no vivir ausentes en el silencio de Adán, ¿verdad? Y te pregunto, como hijo, ¿obedecemos y honramos a nuestros padres? Como padres, ¿estamos criando a nuestros hijos en disciplina y en amor, sin permisividad, sin provocarles a la ira? Como trabajadores, somos empleados obedientes que trabajamos con honestidad y lo hacemos para el Señor. Yo quiero pedir al grupo de alabanza que venga aquí. Los niños se van a colocar cada uno con sus padres para lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Sin alterarnos, sin romper este ambiente. Queremos tener un tiempo para ministrar al Señor, para orar, ¿verdad? Y también para orar por nuestros hijos. Cuando yo miro la palabra, hermanos y hermanas, ¿verdad? Me doy cuenta de lo que la palabra declara. Por ejemplo, en el Salmo 68, versículo 5, fíjate lo que dice acerca de cómo es Dios en cuanto a la familia, cómo ve Dios nuestras familias, ¿no? Aquí tenemos en esta sala familias nucleares, tenemos familias monoparentales, básicamente compuestas por mujeres que para mí sois heroínas, porque estáis conciliando lo durísimo que es la vida laboral, la vida familiar, ¿no? Tenemos familias reconstruidas también aquí en esta sala.
Tenemos personas que han pasado por un divorcio, que han vivido en sus carnes la traición de la infidelidad, del maltrato, del abuso. Tenemos hijos que están aquí, que han experimentado lo que es tener padres ausentes, padres irresponsables, el abandono y el rechazo, ¿verdad? Y tenemos parejas también que todavía no han llegado a entender cuál es el orden de Dios y el orden del pacto. Pero sabéis, la palabra dice esto, Salmo 68, versículo 5 al 6. Cuando Dios ve nuestra familia, ¿qué siente Él? Dice, Padre de huérfanos, Él, el Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando Dios mira a nuestra familia y mira a nuestros hogares, hermanos, hermanas, Él es un Dios tierno, un Dios compasivo. Él es un Dios que entiende esos momentos que tú has vivido en tu vida familiar, que quizás te han causado daño, dolor, ¿verdad? Rechazo. Y hoy Él está llamando a tu vida, a mi vida, porque Él quiere poner aceite, Él quiere traer sanidad, Él quiere restaurar, Él quiere ayudarte a que puedas revertir esa herencia y experimentar lo que es la nueva vida en Cristo en ese área. Cuando el Señor habla a Jeremías sobre esto, fíjate la promesa que le da, que te invito a que la tomes para ti. Jeremías 33, 6. Dice aquí Dios: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Lo crees tú en esta tarde? ¿Verdad? Eso es el corazón de Dios para tu familia, para tu realidad. En Isaías, Dios vuelve a hablar otra vez para la familia en el 54, el versículo 4 y 5, y dice esto, dice: no temas porque no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y un poquito más atrás, hablando de los problemas con los hijos, otra promesa que te invito a que la tomes hoy, Isaías 49, 25, dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Estoy hablando a padres y madres que están aquí cargados por la situación espiritual de sus hijos, ¿verdad? Esto es lo que Él promete: yo salvaré a tus hijos.